Bendiciones, Dios me los bendiga. Siempre para mí es un honor, un privilegio y una oportunidad el poder servir a Dios al acercarme a ti por medio de este medio. Hoy vamos a estar viendo una de esas historias románticas de la Escritura de cómo una familia salió de una crisis y cómo es que llegaron a ella. Bueno, no te apartes y acompáñame y vamos a orar a Dios para que Él nos bendiga. Padre, te doy gracias por tu amor, tu misericordia. Te ruego, Señor, seas tú quien dirija mis palabras. Seas tú quien llegue al corazón del que esté escuchando y aquel que tenga alguna necesidad, Padre, resuélvela, te lo ruego. Te lo pido en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén, amén y amén. Bien, ¿cuántas veces caemos en problemas o en situaciones o pruebas, llamémosle? Y a veces sentimos como que la soga la tenemos al cuello, el agua ya llega arriba de la nariz y estamos en momentos de apuros o desesperación. Bueno, hay un libro en la Escritura que habla acerca de cómo una familia logró salir de una crisis. Y te va... realmente a mí cada vez que yo lo enseño esto, me emociona, me motiva y me hace pensar que Dios siempre nos da, como que nos tira el salvavidas, nos tira la cuerda, nos dice, yo siempre estoy para que salgas y te levantes. Bueno, esta historia nada menos que es la historia de el libro de Ruth. Y usted dirá, ¿cómo así Ruth, la moabita? Sí. Primero tenemos que entender de dónde sale el contexto de la historia de Ruth. ¿Cómo es que inicia? Y ahí empiezas tú a visualizar una enseñanza hermosa de cómo es que el Padre mueve a una familia para poder restaurarla de una manera, pues tal vez no como nosotros quisiéramos, pero sí a la manera que Dios quiere. Y esta historia comienza con el verso 1 de Ruth. Solo en el verso 1 encontramos que aquí hay una familia en crisis. Bueno, acompáñeme y leamos en Ruth capítulo 1, verso 1. Y dice de esta manera. Aconteció que en los días en que gobernaban los jueces, hubo hambre en el país. Y hubo un hombre de Belén de Judá, que fue a residir en los campos de Moab con su mujer y sus 2 hijos. Entonces, solo aquí encontramos que este hombre con su esposa no logran soportar la crisis o el hambre que hay en la tierra. Y su salida es irse a Moab. Bueno, ¿por qué es tan importante este verso? Y tiene que ver más que todo con el contexto de los nombres. Muchas veces Dios muestra algo o hay una enseñanza detrás de un asunto. Y eso hay que obligar a escudriñar para poder entender algunas de las, llamémosle, profundidades que quiere el Padre que aprendamos de ciertas circunstancias. Bueno, y con esto no sería la excepción el libro de Ruth. Vaya conmigo ahora al verso 2. Y dice el verso 2 de esta manera. Aquel hombre se llamaba Elimelech y su mujer se llamaba Noemí. Los nombres de sus 2 hijos eran Malón y Keleón, efrateos de Belén de Judá. Y llegaron a los campos de Moab y allí se quedaron. Solo este verso habla cómo es que una prueba puede marcar el corazón de una familia de tal manera que tomen decisiones de marcar inclusive a la familia con el nombre de los hijos. Bueno, para comenzar, por ejemplo, Elimelech significa mi Dios es rey. Y yo puedo imaginar que es como diciendo que esta familia sabe en ese momento que Dios es rey, Dios es el que gobierna, Dios es el que bendice, Dios es el que prospera y que los guarda. Y que una forma de verlo es
con el nombre Noemí. Noemí significa deleite, placentera, porque no hay como aquel que tiene deleite en lo que Dios hace. Dice el Salmo 37:4, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Y de esta manera encontramos pues que el que se deleita en su palabra es aquel que medita en ella y es un varón constante y empieza a dar fruto en su tiempo. Y esta familia pues fue muy bendecida. Viene la crisis, pero llega un momento en que la crisis marca. La crisis empieza como que a provocar que uno tome decisiones equivocadas. ¿Cómo se dio esto? Esta crisis debe haber ocurrido mucho tiempo, porque ellos estaban en crisis como pareja y cuando nacen sus dos hijos les ponen nombres curiosos. Por ejemplo, el nombre de Malón no es que haya sido malo, sino significa enfermedad. ¿Quién le pone a un hijo enfermedad a menos que esté atribulado o esté pasando una situación tan fuerte que le marca la vida? Y que león significa desastre natural, como un terremoto, como un tifón, como un tornado. Puedo imaginarme que aquel que le puso enfermedad es como que le pusiera a su hijo en son de broma, dígamele, te llamaré diarrea, disentería. Imagínense, pareciera irónico, pero algo así fue. ¡Qué león! Es como aquel tornado que vino aquí en mi país, Guatemala, cuando vino el Stan, cuando vino el Mitch, que hicieron desastre. Entonces, yo puedo imaginar a los padres diciendo, nos está llevando tan fuerte la prueba que no la soportamos. Hijo mío, te pondremos Stan, porque nos hace recordar de esa prueba que pasamos. Y también con la esperanza de decir, algún día saldremos de ella. Pero marcaron a los hijos. Y estos dice que eran efrateos de Belén de Judá. Y la prueba hace que las personas se salgan de la bendición de Dios. Belén, ¿sabe qué significa? La casa del pan, porque Dios bendice con el pan. Y el moverse de Belén afuera de Israel es como salirse de la cobertura de Dios. ¿Cuántas personas en medio de sus problemas terminan diciéndole, con Dios no me está yendo bien? Desde que soy cristiano las cosas no están saliendo como yo quería. Desde que tenía mi problema busqué a Dios, pero no hubo una respuesta. Y por más que yo quiero, no la encuentro. Entonces, ¿qué termina yéndose? A Moab. Y Moab es una figura de decirte como decirte Egipto, como decirte me regreso al mundo, a un lugar donde no gobierna Dios y déjenme que yo aquí me quedo. Entonces, prácticamente esta familia, en medio de su crisis, marcó a los hijos y se va como quien dice aquel que dice, le doy la espalda al Señor. ¿Cuántas personas conocemos que tal vez le den la espalda a Dios en momentos de la crisis? ¿Sabes? La Escritura dice que las pruebas vienen, pero nosotros tenemos que ser capacitados, yo diría ejercitados, entrenados. Es más, tenemos que estar vestidos de una vestidura del Señor de protección para poder soportar ese día malo. Miren cómo dice Efesios capítulo 13 con relación al día malo. Dice de esta manera, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo. No dice por si viene el día malo, no. El día malo viene. Oye, el día malo viene. Y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Dice el verso 11, revestidos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. Por supuesto que el enemigo de nuestras almas, si algo quiere hacer es tratar de ser insidioso, o sea, como quien dice aquel que quiere meter el dedo en donde más te duele, en la llaga, sobre todo en tu fe, y no que, ¿dónde está tu Dios?
¿Dónde está tu Dios? Y no que Dios te bendice, y no que Dios te suple, y no que Dios te sana de la enfermedad. ¿Dónde está tu Dios? Y ahí es cuando uno empieza a darse cuenta que es muy difícil no poder soportar los dardos del enemigo, porque él trabaja como con dardos, así muy sigilosamente, tira donde a uno más le duele. La pregunta es, ¿estás tú preparado para pasar el día malo? ¿Estás tú preparado para poder enfrentarlo? Porque hay muchos que cuando no logran, vienen y dicen, bueno, si Dios no me funciona, entonces busco una respuesta en otros medios. Y se le dan la espalda al Padre. Un grave error, pero gravísimo error. Y esto lo vemos en el verso 3 y 4 de este mismo libro. Y dice, y murió Elimelech. O sea, muere, mi Dios es rey. Ya mueren estos cuando están en Moab, la convicción, la certeza de que su prioridad es buscar al Señor. A lo mejor son cristianos, pero ya no tienen una prioridad, ya no tienen un señorío. Y dice, y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó con ella con sus 2 hijos. Y ellos se casaron con 2 mujeres moabitas. O sea que llega un momento en que uno viene y empieza a atarse, empieza uno a, llamémosle así, como a adherirse a lo que le ofrece estos, llamémosle esos escenarios sin Dios. Por ejemplo, Orfa, que fue la que se casó con uno de ellos, significa dureza de cerviz. ¿Y qué ejemplo más lindo? Porque aquel que viene y se aleja de Dios empieza a tomar esta actitud. Yo solo puedo. ¡Ja! Yo les voy a demostrar que sin Dios sí es posible salir adelante. Eso se llama soberbia, una dureza de cerviz. Bien dice el verso, que aquel que cuando es quebrantado, cuando viene la prueba, y endurece la cerviz, en lugar de quebrantarse, para él ya no habrá medicina. Cuidado de eso de subirse a su macho y decir, yo puedo, porque eso se llama soberbia. Y el nombre de la otra es Ruth, y aquí viene pues nuestra protagonista, pero en este momento esta protagonista no conocía al Señor. Y esta protagonista significa amiga, amistad. Y habitaron 10 años. No hay como tener cuidado porque la amistad con las cosas del mundo pues nos crea enemistad con Dios. Y esto fue lo que sucede con ellos. Llega un momento en que la amistad con el mundo nos hace alejarnos de Dios. Mire cómo dice Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Mire, si algo usted tiene que evitar es evitar caer en las manos de un Dios vivo. No se ponga a retarlo, a decirle, ¡ja! Si tú tienes algo conmigo, pruébamelo, trata conmigo, porque Dios me libre. Dios lo que hace es, bueno, te voy a soltar y te saliste la bendición, se suelta y nos deja a expensas del enemigo. Por ejemplo, Job quedó a expensas de Satanás y perdió todo en un día. Entonces, es preferible tener la convicción, la seguridad que Dios esté con nosotros. El alma adúltera es aquella que anda, obviamente, buscando a Dios por un lado y por el otro lado, pues, le anda dando la vuelta, anda buscando soluciones terrenales e inclusive placeres terrenales. Señor amado, que podamos tener esa amistad contigo y que no perdamos nuestro enfoque en medio de la prueba. Bueno, entonces apenas llevamos, imagínense, 4 versos del capítulo 1 y ahorita comienza nada menos que yo diría, la parte más romántica de este libro, y es cuando Dios se acerca a esta familia para restaurarla. Y mire qué es lo que dice. Entonces, leamos ahora en Ruth capítulo 5, capítulo 1, versos 5 y 6.
Entonces llega un día como que Dios se acuerda y muere también los dos, Malón y Kelión. Muere la enfermedad y mueren los desastres. Y la mujer, Noemí, quedó privada de sus dos hijos y de su marido. Se levanta con sus dos nueras para regresar de la tierra de Moab, porque ella había oído en la tierra de Moab que el Señor había visitado a su pueblo dándole alimento. Entonces, aquí es donde viene una de las enseñanzas más hermosas, porque Dios te dice, yo te voy a visitar, yo me acordaré de ti. Aquel que se humilla, aquel que viene y se arrepiente de lo malo y dice, Señor, ¿qué he hecho al de darte la espalda? Padre, y aquel que se acuerda de su Dios, Dios visita. Y como en este caso dice que Dios vino y visitó nuevamente a su pueblo dándoles el pan. Y hoy te vengo a decir y te vengo a declarar, tú que me estás escuchando, cree que Dios hoy te quiere decir, te amo y hoy te quiero sacar, no importa de cualquier situación en que estés viviendo, cualquier crisis, cualquier angustia, cualquier preocupación. Solo confía. Solo pon tu causa en mí, dice el Padre. Entonces la pregunta hoy es, ¿cómo lograr hacerlo? Señor, ¿cómo alcanzar la bendición de Dios cuando Él me quiere sacar de una crisis? Bueno, entonces, aquí es donde yo le he llamado que hay puertas para llegar a la bendición. Esta familia estuvo dispuesta a abrir puerta por puerta. Bueno, para contarle entonces, cuando viene Noemí y le dice a sus dos nueras que ella regresa, es más, les dice que ellas debieran de quedarse en Moab y buscar esposo para no quedarse solteras. Y, ¿sabes? Orfa inmediatamente, sin meditarlo y con aquella expresión que decimos, para esto tengo estos pies, te dejo, suegrita, y la dejó. Pero Ruth vino y aquí comienza la primera puerta. La respuesta de ella empezó a aperturar un sinnúmero de bendiciones, un sinnúmero de, llamémosle, de puertas, porque una puerta chica abre a otra puerta. Son puertas de bendición. Y mire la respuesta que le dio Ruth a su suegra. Y ella le dice, pero Ruth dijo, no insistas que te deje o que deje de seguirte, porque donde tú vayas, iré yo. Donde tú mores, moraré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú mueras, allí moriré. Allí seré sepultada. Y al ver Noemí que Ruth estaba decidida, diga conmigo, determinación. Tener determinación a ir con ella, no le insistió más. Y esto es una puerta que a todo mundo nos debiera de dar como quien dice, la pauta de que si lo que quieres es la bendición de Dios, tienes que determinar y decirle, Padre, yo determino hoy buscarte a ti como lo primero en mi vida. Así como esta mujer que estuvo dispuesta a decir, tu pueblo será mi pueblo. Yo estoy dispuesto a dejar, ella estaba dispuesta a dejar su pueblo, que tú estés dispuesto a dejar todos los hábitos, todas las acciones, aquellas cosas que tú sabes que no le han agradado a nuestro Padre Celestial. Determina. Y si tú que me estás escuchando, tal vez tú dices, bueno, yo quiero comenzar en la vida con Dios, con Cristo. Entonces, ¿sabes cuál es el primer paso? Dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y es por medio de Jesús que nosotros entramos como a puerta acceso al Padre. No hay otro camino. Y si hoy tú quieres tomar esta decisión, solo dile conmigo, Señor Jesús, entra a mi corazón. Yo determino seguirte, buscarte y hacerte mi Señor y mi Salvador. Bueno, entonces aquí comienza ya
esta travesía de esta pareja, de Noemí y Ruth. Ambas llegan a su pueblo Belén y todavía está marcado el corazón de Noemí, porque ella viene y cuando se presenta con sus amistades les dice, ya no me llamen deleite o placentera, porque yo ya perdí el placer, pero estoy golpeada, pero vengo a buscar una restauración. Llámenme amargura. O sea que ella dijo, ya no me llamen deleite, ahora llámenme amargura. Mara, ¿verdad? Ese era el nombre que quería que le pusieran. Pero viene Ruth y le dice, no, nos vamos a levantar. ¿Dónde vamos? Entonces ella le contó que había un pariente cercano que tenía una cosecha y que podían ir a cosechar de él utilizando pues nada menos que el derecho para los pobres. Bueno, léalo conmigo y vamos a ver la puerta de la oportunidad. Y dice de esta manera. Y tenía Noemí un pariente de su marido, un hombre con mucha riqueza de la familia de Elimelech, la cual se llamaba Booz. Y Ruth la moabita dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo a recoger espigas, en pos de aquel a cuyos ojos hallé gracia. Y ella le respondió, ve, hija mía. Y dice posterior que el capataz la vio recogiendo espigas, y cuando llega el patrón le dijo, ¿quién es esta mujer? Entonces ella le dijo y le respondió lo que dice en el verso 7. Ella vino y me dijo, te ruego que me dejes espigar y recoger tras los segadores entre las gavillas. Y vino y ha permanecido desde la mañana. Esta es una mujer de empuje. Hasta ahora solo se ha sentado en la casa por un momento. ¿Sabes por qué le llamo la puerta de la oportunidad? Porque esta mujer tal vez pudo haber tomado su derecho de levirato e inmediatamente decirle a vos, hey, vos, tú tienes derecho a casarte conmigo, pero no lo hizo. Ella vino y tomó el derecho de la misericordia. Y la oportunidad que vio fue que la ley en ese entonces era que si uno cosechaba el trigo, este que estaba cosechando, si se le caía una espiga, tenía prohibido recogerla. Y entonces, detrás de él venían estos limosneros menesterosos, los que tenían hambre, estaban ahí inclinados, humildemente. Una de las características de esos es que tenían que inclinarse y tener que recoger de esas espigas. ¿Sabes cuál es la puerta de la oportunidad? Dios siempre te va a abrir una puerta. No la menosprecies. Aunque tengas que humillarte, aunque tengas que sentir que perdiste algo, no te humilles. Yo cuento una historia muy particular acerca de esto. Yo trabajé en Walmart y recuerdo que cuando yo entré, conocí a un ejecutivo que era ya director, cuando terminamos siendo directores, pero su historia era muy motivacional para cualquiera. Este muchacho entró 15 años antes en la compañía y en ese entonces él dice, su historia es que él comenzó como lustrador de zapatos, lustrabotas. Y él estaba en la puerta de una tienda siempre, la gerente de la tienda lo sacaba para afuera hasta que un día vino el supervisor y le dice, ya no lo saques, métalo. ¿Cómo lo voy a meter? No, dale una oportunidad. Y de esta manera, de empacando paquetes, pasó a ser ayudante de bodega, de ahí pasó a ser en la tienda, de ahí llegó subiendo, escalando, hasta que llegó a ser gerente de tienda, hasta que lo jalaron a oficinas centrales. En oficinas llegamos a tener jefaturas similares y yo lo tenía cerca, su historia me conmovía. Y una vez a mí me mandaron a El Salvador y yo llego a molestarlo. Hola Nelson, me voy a El Salvador en avión, que es un país vecino a Guatemala. Y haciéndole carita, lo dejé. Pasaron los años y ambos ascendimos. Dios fue bueno conmigo, yo llegué a ser ya director de una posición muy elocuente, muy importante. Casualmente, las cosas de la vida, 5 años después, Nelson estaba otra vez a la par mía en mi oficina.
pero también era director de una división muy importante. Él estaba en compras. Entonces, recuerdo una vez que estaba ahí y él se acerca y me dice, hola Carlitos, me voy a Hong Kong, ahora soy comprador del Oriente Medio. Bye bye. Entonces me dio risa porque recordé cuando yo le dije El Salvador y él había ascendido tanto que ahora andaba allá. Pero él aprovechó las oportunidades. Sabes, yo siempre he dicho que detrás de una puerta pequeña siempre hay después una puerta grande. No menosprecies esa puerta que tienes. Si tu jefe te está tratando duro, no lo menosprecies, sopórtalo. Si tú sientes que son injustos, no lo menosprecies. Pon tu carga al Señor y que sea Él que obre por ti, porque esto nos abre, aquel que se mantiene en esa oportunidad, abre esta otra puerta, lo que le pasó a Ruth. Y es la puerta que le amo yo, la gracia y el favor. Aleluya. Mire, esta puerta es hermosa, porque dice de esta manera. Entonces, Booz dijo a Ruth, oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, tampoco pases de aquí, sino quédate con mis criadas. Ella bajó su rostro, se postró en tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia ante tus ojos? Para que te fijes en mí, que yo siendo extranjera. Mire, eso de recibir la gracia y el favor es algo que todos debemos de anhelar y desear. Aquí en mismo Walmart, yo me di cuenta que he recibido gracia y favor. Recuerdo cuando me llama el vicepresidente de la compañía, uno de los dueños de la misma empresa, José Carlos País, y estando en su escritorio, él me dice así, mire, tengo todos estos currículums, y solo usted me convence para que llegue a ser mi asistente. Y yo cuando veo los currículos veo personas muy bien preparadas. Realmente yo puedo decirle, Señor, tú tienes gracia y favor para aquel que te busca. ¿Y sabe qué sucede con esto? Que vienen recompensas. Y ahí empieza con la gracia y el favor, vienen recompensas. Eso es que dice el verso que sigue después. Y Booz le respondió, todo lo que has hecho por tu suegra, después de la muerte de tu esposo, me ha sido informado en detalle. Y cómo dejaste a tu madre y tu tierra natal, y viniste a un pueblo que antes no conocías. Que el Señor, y aquí le vengo a decir a alguno, por cuanto has determinado entrar por la puerta de la determinación, porque has aprovechado la oportunidad que Dios te da. Hoy el Señor te dice que el Señor recompense tu obra y tu remuneración sea completa de parte del Señor, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Hoy te quiero decir, iglesia, hoy aquel que me está escuchando, solo confía, solo ten la convicción de que aquel que determina buscar a Dios, aquel que le da gracias por las puertas, por las oportunidades que nos da la vida, y el que está pues buscando la gracia y el favor, Dios recompensa. Y sabes, las recompensas vienen que hasta nos asombran. Esas recompensas que no merecemos. Y yo le he llamado a esto la cuarta puerta, bendiciones no merecidas. Y esto fue lo que le pasó a Ruth, porque mire lo que ordenó Booz. Y cuando ella se levantó para espigar, Booz ordenó a sus siervos diciendo, dejadla espigar aún entre las gavillas y no la avergoncéis. También sacaréis a propósito para ella un poco de grano de los manojos y lo dejaréis para que ella lo recoja y no la reprendáis. Y lo tomó y fue a la ciudad y después dice, y lo tomó y después se fue a la ciudad y mostró a su suegra todo lo que había recogido. ¿Por qué? Porque Booz había ordenado que a esta Ruth le entregaran manojos completos. Esta dice que fue bendecida en gran manera. Esto me hace recordar, a mí me pasó una bendición que yo no merecía y que realmente me asombró. En un día,
yo sabía que, bueno, estábamos por organizar un evento muy especial con las iglesias de comunidades y con todos los pastores y sus equipos. Era un evento muy importante, inclusive proféticamente era muy importante. Y una semana antes, en un día, en la mañana, se me descomponen 2 de mis vehículos. Pero así, uno lo llevaba una mi hija, el otro lo llevaba otro mi hijo. Y cuando lo llevaron al mecánico, me dieron los datos de reparación. Y yo quedé muy turbado, pero yo le dije, el diablo a mí no me va a milanar. Repárelo. Pero en la tarde yo estaba un poco acongojado porque decía, Dios mío, con esto ya me quedé sin fondos. ¿Ahora qué voy a hacer, Padre? Bueno, de plano que me voy a tener que dar. Y lo otro es que me quedaría sin carro. Ahora me quedo sin carro. Y estando en la tarde ahí, suena el timbre y es un pastor que me llega a dar las llaves de una camioneta Santa Fe, que es mi carro actual todavía. Y yo le digo, yo no te lo puedo recibir, le digo yo. Y él me dijo, no se preocupe, le voy a contar la historia. Entonces él dice que el fin de semana estaban con un predicador en su iglesia que estaba invitado. Entonces él estaba en la primera fila en un extremo. En el otro extremo de la iglesia estaba sentada su esposa. Y cuando él estaba ahí, dice que oyó la voz de Dios que le dijo así, pero muy sigiloso, le dijo, Mario, tu camioneta se la vas a dar al pastor Chito. Yo bromeo diciéndole a aquel que está escuchando esto que usted se le da la vuelta y dice, ¿dónde está Satanás? No me hables. Y él se quedó así, turbado, terminó la prédica, se levanta, llega al altar y va corriendo ahí su esposa. Y cuando se miran los ojos, él le dice, ¿te habló Dios? Y él le dijo, sí me habló, que hay que darle la camioneta al pastor Chito, a los dos. Le cuentan al predicador y él le dice, yo quiero estar ahí en Guatemala cuando lo hagan. Y por eso es que él llegó esa tarde. Entonces yo no se la quería recibir porque un mes antes yo había orado por esa camioneta porque era fruto de sus ahorros. Pero él me dijo, no se preocupe. Casualmente, cuando yo iba al altar a contarle al predicador, alguien me jaló el saco y para darme un sobre. Yo lo guardé porque estaba emocionado por contarle al predicador. Al llegar a la noche, me quito el saco, miro el sobre y era un cheque con el valor de la camioneta. ¿Sabe qué? Yo había dicho, me gusta esta camioneta, pero me hubiera gustado comprar otra con otros detalles. Pastor Chito, recíbala con gozo. Esas son las bendiciones que Dios otorga. Bendiciones que a veces no merecemos, pero Él hace. ¿Sabes qué hizo entonces Ruth? Cuando ella supo que ella tenía derechos para poder solicitar a Booz por esposo, vino y ella, cuando vio que tenía gracia y favor, cuando vio que tenía bendiciones no merecidas de parte de él, entró por consejo de su Noemí, como figura del Espíritu Santo, a la tienda de él. Y mire lo que sucedió, léalo conmigo. Y esta es la quinta puerta. Y sucedió que a medianoche el hombre se asustó, se volvió y aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Y le dijo, ¿quién eres? Y ella respondió, soy Ruth, tu sierva. Extiende pues tu manto, o sea, extiende tu derecho para que seas mi esposo sobre tu sierva, pues, por cuanto eres pariente más cercano. ¿Sabes que cuando esta lo hizo, él se emocionó tanto, pero se emocionó tanto que le dijo de esta manera, léalo como dice. Entonces él dijo, bendita seas del Señor, hija mía. Has hecho tu última bondad mejor que la primera al no ir en pos de los jóvenes, ya sean pobres o ricos. Ahora, hija mía, no temas. Haré por ti todo lo que me pides. Aquí vos ya es como figura del Padre. Y Ruth ya es como figura de la iglesia. Y es como que el Señor te está diciendo, bueno, iglesia, si tú has determinado buscarme, has determinado encontrar las oportunidades que yo te doy y no hacer reparos, no hacer reproches, y has estado esperando en la gracia y el favor y empiezas viendo las bendiciones no merecidas, llega un momento que haré de ti todo lo que me pidas. Todo lo que tú quieras, eso haré. Y este era un momento de emoción. Era un momento así de deleite, de decir,
Pero ¿cómo es posible eso? Bueno, ¿saben una cosa? Que este hombre se levanta tan emocionado al otro día que le dice, ¿sabes qué? El asunto que tengo que resolver es que hay una persona que tiene el derecho de levirato por estar más cercano como pariente a tu esposo. Le tengo que ir a hablar. Y dice que él le fue a hablar. Bueno, pero eso fue lo que le dijo Noemí a Ruth. Y léalo conmigo, como dice de esta manera. Entonces Noemí dijo, espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto hoy. Porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Y hoy yo solo puedo ver la voz de Dios diciendo, iglesia, por cuanto tú me has pedido y te has mantenido firme en tu determinación de creer en mí, has mantenido firme de conocerme en cualquier oportunidad de la vida, en tu trabajo, en tu familia, y estar firme con esa oportunidad, estar esperando mi gracia y el favor y las bendiciones no merecidas, y has buscado mi presencia, el Señor te dice, yo resolveré tu asunto hoy. Hoy se resuelve tu situación de crisis. ¿Qué crisis estás pasando? ¿Qué situación estás atravesando? Yo te digo, ¿cuál es tu problema? Hoy el Señor te dice, todo lo que tú me pidas, yo te daré si tú me buscas de corazón. Aunque no lo recibas tal vez inmediatamente, pero recibes la esperanza, la certeza, la convicción que Dios está contigo y que Él te quiere bendecir. No temas, dice el Señor, solo búscame de todo corazón. ¿Sabes que la historia dice que hubo un hombre que estuvo dispuesto a vender todo porque encontró una perla de gran valor? Fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Esto fue lo que hizo Booz. Él, cuando le habló a este señor familiar que tomara a la moabita por esposa, este le respondió, ¡ja! No me la entregues, es tuya si quieres. ¿Cómo me ofendes diciéndome que yo me puedo emparentar con una moabita? ¿Y sabes cuál fue la respuesta de Booz? En el fondo decía, yes, este no sabe el valor que tiene esta mujer. No sabe que es como aquella perla de gran precio, que uno debería estar dispuesto a entregarlo todo por amor. Y esto es lo que hace el Señor por nosotros. Él nos mira como algo muy preciado. Tú eres muy preciado para Dios, pero el Señor te dice, confía en mí, confía. La crisis ya va a pasar, las crisis son pasajeras, pero solo búscame, solo busca de todo corazón. Es las puertas que hoy hemos visto. Determina en tu corazón y decir, Señor, yo determino buscarte sobre todas las cosas. 2, hoy, Señor, buscaré toda oportunidad en mi trabajo, con mi familia, con todo, para poder ser fiel y poder ser leal a ti. 3, Señor, yo sé que tú me vas a bendecir con gracia y favor. Y voy a empezar a ver bendiciones que no entiendo. Bendiciones no merecidas. Dios va a empezar a decirte, verás que yo soy Dios. Y Él empieza mostrando. Y por cuanto esto obliga a que has buscado mi presencia como lo hizo Ruth, a estar a sus pies buscando su rostro. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a todo aquel que me ha estado escuchando. Si tú sabes que te has alejado del Señor y que necesitas un encuentro con Cristo, ahí donde estás, repite conmigo esta oración. Repite de esta manera. Dios mío, repita conmigo. Dios mío, hoy me doy cuenta que me he alejado de ti, pero hoy le pido a Jesús, sea mi Señor, mi Salvador, el centro de mi vida. Perdona mis pecados
Dame la vida eterna, Espíritu Santo, ven. Padre, yo bendigo a todo aquel que ha estado escuchando este mensaje, y si alguno ha estado atravesando ese momento de prueba, de crisis, de adversidad, Padre, fortalécelo y demuéstrale, Señor, que esto es pasajero, que esto ya pasará, tan solo que determine buscarte de corazón. Cúbrelo con la sangre de Jesús. Señora, que está enfermo, hoy lo declaro sano por el poder de Dios, porque el Señor declara la palabra y sea sano por el poder de Dios. Si alguien está pasando escasez, en el nombre de Jesús, yo reprendo todo espíritu de pobreza y que se abran ventanas de los cielos. Si alguien está atravesando problemas familiares, de relaciones, Señor, en el nombre de Jesús, yo bendigo su hogar, bendigo su mente, bendigo esas relaciones para que seas tú quien obre, te lo ruego. Todo esto lo pido en el nombre de Jesús, tu Hijo, te doy gracias. Amén, amén y amén. Bueno, mis amados, con esto finalizamos. Dios me los bendiga y reciban un abrazo fuerte. Bendiciones.